eso te puede pasar, ¿de acuerdo? No es lo mismo tener un Emacs compilado por ti o instalado desde los propios repositorios oficiales que utilizar, como os digo, los paquetes Snap. Pero bueno, para utilizar aplicaciones, yo los paquetes Snap, los Flatpak, los veo genial si vas a utilizar aplicaciones, como os decía, como es el caso de Audacity, GIMP, que sí, que puede arrancar un poco más lento, que os va a ocupar mucho más espacio, pero bueno, al final tienes la última versión, estás a la última, y si no deseas compilarlo, no deseas instalar el PPA, pues bueno, al final tienes un sistema, un paquete más seguro y bueno, aunque vaya un poco más lento y te ocupe más espacio, bueno, al final has dedicado una línea terminal y te funciona fantásticamente bien. Desde ese punto de vista es positivo esta paquetería. Pero en cambio, como os decía, para lo que hoy trataba en el podcast, pues la verdad es que no es nada positivo y es muchísimo mejor después de usarlo verdaderamente y haber probado todas las versiones, como os decía, porque lo he probado absolutamente todas las versiones, y digamos que para aquellos que tenemos Raspbian, tenemos Ubuntu, Debian, es una frustración ver cómo van avanzando las versiones de tu editor favorito, un editor que utilizas día a día, porque al final Audacity, pues bueno, lo abro para grabaros el podcast, y la verdad es que no he prestado atención a qué versión estoy utilizando, porque simplemente lo que hago es grabar y ni edito ni nada. Pero claro, el caso de Max sí que lo llevo un poco más al extremo y vas viendo una serie de mejoras que van apareciendo, vas viendo nuevas versiones y al final pues te cuesta mucho el poder avanzar porque, digamos, tu distribución no te permite, cosa que creo que sí que sucede con Arch. En el caso de Arch, pues siempre te aparecen las últimas versiones o Manjaro, pero bueno, en el caso, como os digo, de estas derivadas de Debian, pues es un poco más costoso y al final pues tenemos que ir de la mano de la compilación, por ejemplo. Podemos utilizar el PPA, que hay una PPA de Max, que está disponible para Ubuntu, creo que para Debian no funciona, lo probé y no funcionaba. Así que, ¿veis? Pues al final tenemos que tirar de la mano de la compilación o de paquetes Snap. Y ya os digo, no tengáis miedo a compilar, os dejo, como os decía en el artículo, cómo hacerlo, veréis que es muy muy sencillo, incluso os animo a compilar Nano, que ya veréis que es muy sencillo, y nada, no me voy a extender mucho más en el podcast, espero que os haya gustado, os hablaré en próximos podcasts, seguiré hablando de Docker, claro que sí, de muchos Dockers que estoy instalando, servicios que he instalado, incluso en mi propio repositorio de Docker Hub, y también queda pendiente el hablaros de un poco cómo me desenvuelvo a día de hoy, después de mucho tiempo, porque lo he hecho de muchas maneras, mis notas a través del ORGMod, también, por qué no decirlo, el blog, que como sabéis también parte de un archivo ORGMod, y bueno, cómo funciona, ¿no?, al día a día, y así explicaros un poco mi experiencia y qué tipo de aplicaciones utilizo para sincronizar mis archivos, para hacer mis backups, etcétera, etcétera, etcétera. Y por cierto, se me olvidaba, antes de acabar el podcast, muy interesante, 2 últimas publicaciones del blog de David 8bits, que ha estado hablando también de Max y ORGMod. Se ha empezado a introducir en este mundillo y la verdad es que ha sabido también condensarlo todo en 2 únicos posts, que imagino que tirará adelante porque se irá introduciendo más, y que están muy interesantes para todos aquellos que quieran empezar desde cero en este mundillo. Os lo recomiendo muchísimo. De hecho, os recomiendo en sí todo el blog, porque la verdad es que últimamente está publicando casi cada día y me tiene muy enganchado, pero bueno, estos posts que van en relación al podcast que os estoy grabando son súper interesantes. Así que no me extiendo más. Venga, un saludo a todos y nos vamos escuchando.